Bueno, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por participar en el evento y a todas vosotras. Y bueno, también a los asistentes que están ahora conectados y los que lo verán luego grabado, ¿no? Que, como estamos diciendo, pues, bueno, se está transmitiendo también en streaming, pero bueno, será un material, yo creo que de una grandísima utilidad para luego volver a ver estas presentaciones y bueno, con la intención también no solamente de dar visibilidad que se ha hecho al trabajo que desarrolláis en las diferentes áreas, tanto en investigación como en transferencia, sino también para que esto tenga sus frutos y otras investigadores, investigadoras de todos los sitios, de cualquier área, así como las empresas y las entidades, pues os conozcan y se fomenten nuevas colaboraciones, ¿no? Que es el fin último, ¿no? de todo esto, ¿no? Sin más, pues bueno, pues daros la bienvenida. Son las 4:30 de la tarde, pero leía vuestro currículum y vuestras presentaciones y bueno, pues así en términos muy generales vamos a tener una tarde pues ambientada con música, con también esa parte artística mezclada con las TIC por parte de Blanca, una gran trayectoria por parte de Susana Guerrero en cuanto a la lengua española y como bien decía, ¿no? A esa transferencia social mediante el análisis, ¿no? Del discurso y la imagen de lo que las mujeres, ¿no? Y por otro lado, pues esa vertiente muy multidisciplinar de la parte de derecho mercantil, aunque bueno, como ella bien se presenta, pues ha tocado diferentes ramas. Como digo, pues nos acompañarán esta tarde Susana Guerrero Salazar, que es catedrática de Lengua Española en la Universidad de Málaga, Blanca Montalvo Gallego, profesora titular de Bellas Artes, en concreto de Cultura, también de la Universidad de Málaga, Ascensión Marzuela Anguita, profesora contratada de musicología aquí en la Universidad de Granada, y Marina Rojo Gallego Burín, profesora de Derecho Mercantil, ¿no? Como hacía mi breve introducción y a continuación daré paso para que comencéis, ¿no? a compartir vuestra gran experiencia en investigación y vuestros casos de transferencia particulares. Decir que, bueno, que Susana Guerrero, como decía, tiene una larga experiencia en el lenguaje y la imagen desde la perspectiva de género, más de 20 años con una labor a la sociedad mediante el análisis del discurso y la imagen de las mujeres, impartiendo formación, ¿vale? A empresas, administraciones, Parlamento andaluz, asociaciones de prensa. Blanca Montalvo es profesora, como decía, titular de Bellas Artes y Escultura. Trabaja en un grupo llamado Diana, que ese grupo tiene una base muy tecnológica, o sea, ahora comentará cómo se marida perfectamente esa disciplina, ¿vale? En concreto, el grupo Diana significa diseño de interfaces avanzados. Ascensión Marzuela Anguita, como decía, es profesora aquí de musicología y, bueno, tiene muchísimas líneas de investigación y, bueno, dentro de lo que es el ámbito pues, más específica es lo que es alfabetismo musical, libros de música, imprenta musical, enseñanza de la música, música en festividades urbanas, mujer y espacios sonoros. En definitiva, un gran abanico, ¿no? de líneas de investigación. Y finalmente Marina Rojo, profesora de Derecho Mercantil, y como ella se presenta, pues tanto en docencia como en investigación le ha tocado tocar diferentes ramas del derecho y bueno, pues tiene una amplia experiencia, aunque bueno, me ha llamado significativamente la atención, sobre todo por la novedad y porque es de mucha actualidad esa vertiente hacia las nuevas tecnologías con su explicación penal y criminológica y también el estudio de la condición, ¿no? jurídica de la mujer en la historia. Pues sin más, le doy paso a Susana Guerrero Salazar, ¿vale? Susana, cuando quiera. Perfecto. Bueno, pues compañera, muchísimas gracias por la presentación y estoy encantada pues de estar aquí compartiendo esta tarde. No me voy a entretener nada porque no quiero pasarme de los 10 minutos que he intentado clavarlos, a ver si me sale bien. Bueno, yo voy a hablar de la transferencia que hago de conocimiento sobre lenguaje e imagen desde la perspectiva de género. Como experta en el uso no sexista del lenguaje y de las imágenes, llevo más de 20 años investigando y haciendo análisis del discurso, fundamentalmente de los medios de comunicación, de la publicidad y de las redes sociales, y una gran parte de este análisis del discurso es desde la perspectiva de género. En 2016 recibí el 20º Premio Nacional de Ensayo Leonor de Guzmán por el libro La prensa deportiva española, sexismo lingüístico y discursivo.
una investigación que ha tenido una gran repercusión en los medios de comunicación y también en la formación a periodistas, tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente soy la investigadora principal del proyecto del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, que se denomina el discurso metalingüístico sobre mujer y lenguaje en la prensa española, análisis del debate lingüístico y su repercusión social, DISCUPREM, para llamarlo de manera más corta. Los dos objetivos generales de este proyecto son establecer un corpus de textos de prensa española que versen sobre mujer y lenguaje, en cualquiera de sus aspectos, desde los años 60, que empieza este denominado lenguaje inclusivo en español, hasta la actualidad. Y por otro lado, analizar y caracterizar los textos seleccionados en relación con sus contextos históricos e ideológicos para mostrar las principales tendencias de cambio con respecto a la feminización del lenguaje desde que comienza en los años 60 hasta nuestros días. Como objetivo específico tengo 10. Facilitar la sistematización y el etiquetado de los textos para su difusión y explotación no solo con fines investigadores, sino también didácticos y divulgativos. Determinar el peso que tiene el tema de la feminización del lenguaje dentro de los temas lingüísticos que se debaten en la prensa española. Establecer qué temas sobre mujer y lenguaje focaliza la prensa y son objeto de noticias dependiendo del momento histórico. Analizar el debate que generan estas noticias en el periodismo de opinión, es decir, qué fuentes se emplean, quiénes hablan, qué autoridades hay, qué actitudes lingüísticas aparecen, qué argumentos a favor y en contra del lenguaje inclusivo. En quinto lugar, pues analizar las demandas que se le están haciendo al diccionario académico pues, para que cambie determinadas acepciones que son sexistas, ¿no? Y de hecho ya ha cambiado algunas. En sexto lugar, catalogar las creaciones léxicas que aportan estos textos periodísticos. Elaborar actividades didácticas con textos de prensa sobre feminización del lenguaje. Hacer visibles a las mujeres columnistas, porque hay poquísimas. Casi todos han sido hombres columnistas. Estudiar las actitudes del alumnado en torno a todo este debate del debate inclusivo, porque es un tema, el lenguaje inclusivo, que les interesa muchísimo al alumnado. Y promover la investigación en este ámbito, por medio de TFGs, TFM, tesis doctorales, etc. Bien, como veis, este proyecto tiene un carácter multidisciplinar y transversal, pues porque, por un lado, tiene que ver con las humanidades, puesto es que análisis lingüístico, tiene que ver con las ciencias sociales, porque es análisis de los medios de comunicación, tiene innovación educativa, porque utilizamos TIC y bases de datos, por supuesto, tiene la perspectiva de género, y todo esto está haciendo pues, que tenga mucha repercusión en foros diversos y multidisciplinares. Por poner un solo ejemplo, una de las primeras publicaciones de este proyecto ha sido Léxico e ideología sobre la gordofobia en la comunicación digital. Ha tenido cantidad de repercusión mediática, pero no solamente en España, sino internacional. O sea, toda Hispanoamérica han hablado, bueno, he hablado en prensa, en radio, y bueno, he tenido pues muchas invitaciones a dar conferencias, puesto solamente 3, en ámbitos muy diversos, universitarios, por ejemplo, en la Universidad de Alicante, pero relacionados también con ámbitos de salud, donde, claro, hablo de la gordofobia desde el punto de vista del lenguaje, pero como el lenguaje afecta a la autoestima, acaba afectando a la salud. Y también, por ejemplo, en espacios de igualdad con la Diputación de Huelva, o sea, una transferencia muy diversa, ¿no? Bien, sentándome ya en la experiencia más limitada a la transferencia, no tanto a la investigación, pues soy autora y coautora de 12 guías de uso no sexista del lenguaje y de las imágenes hechas para distintas administraciones, instituciones y universidades españolas, realizadas mediante convenios y contratos con instituciones diversas. Por ejemplo, en 2001, la Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer, a la que yo pertenezco desde el año 1999 y de la que he sido pues, presidenta, vicepresidenta y actualmente soy vocal, pues firmamos un convenio con el Ayuntamiento de Málaga pues, para llevar a cabo las directrices de transversalidad en materia de género que señalaba la Unión Europea. Este proyecto ha durado 14 años. En los primeros años yo fui miembro, pero en los últimos años, de 2012 a 2015, yo fui la directora de este proyecto. Actividades fueron muchísimas, solamente voy a resaltar este manual de lenguaje administrativo no sexista que hicimos para el Ayuntamiento porque se ha convertido en una referencia internacional, porque fue el primer manual de estas características realizado por lingüistas. El primero muy bien documentado y muy bien argumentado, que tiene cientos de citas en artículos nacionales y extranjeros, y prácticamente todos los manuales posteriores lo han citado. Incluso el académico Ignacio Bosque, en el informe Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer, donde criticaba las guías de uso no sexista del lenguaje, pues salva este manual porque dice que se nota que está hecho por lingüistas y está bien argumentado, etc. En 2003, la Asociación de Estudios Históricos de la Mujer firma un convenio con la Diputación Provincial de Málaga, mediante el cual realizamos 2 guías de uso no sexista del lenguaje. Una para el lenguaje administrativo, que tuvo tanto éxito que tanto la Diputación de Cádiz
como la de Jaén y la de Huelva, nos pidieron la cesión de contenidos y la adoptaron como guía, y la guía para el uso igualitario del lenguaje periodístico, que fue la primera guía para los medios de comunicación que se hizo en Andalucía. También dimos una serie de cursos, tanto a periodistas como a personal de las distintas diputaciones. En 2005 firmé un convenio con la Diputación de Almería, del que fui directora. Dimos también una serie de cursos para el personal de la Diputación y realicé la guía para un uso igualitario del lenguaje en las corporaciones locales, Hablemos de Igualdad. En 2006 firmé como directora un convenio con el Ayuntamiento de Córdoba para participar en el proyecto SIPE 2006, impartiendo cursos de formación al personal del Ayuntamiento, corrigiendo los impresos del propio Ayuntamiento y asesorando para la realización de la guía para un uso no sexista del lenguaje administrativo del Ayuntamiento de Córdoba. En 2007, la profesora María Teresa Pera Balanza y yo gestionamos un convenio de colaboración entre la Universidad de Málaga y el Instituto Andaluz de la Mujer para celebrar un curso de libre configuración que se denominó La mirada de las mujeres en la sociedad de la información. Lo impartimos desde 2007 a 2011. Conseguimos que tuviera 4 créditos de libre configuración. El objetivo de este curso era paliar la falta de perspectiva de género de las carreras de periodismo en Andalucía. En el marco de este mismo convenio, pues organizamos un taller, Comunicación para la Igualdad, un curso, el tratamiento informativo de la violencia de género, donde participó el Instituto Andaluz de la Mujer, el Consejo Audiovisual de Andalucía, la Dirección General de Violencia de Género, la Universidad de Málaga y la Asociación de la Prensa. La verdad es que al mismo tiempo que las profesoras Trinidad Núñez y Felicidad Los Hertales pusieron este mismo curso en funcionamiento en Sevilla, hicimos un trasvase de profesorado, es decir, profesorado de Sevilla venía a Málaga y profesorado de Málaga íbamos a Sevilla. Y llegamos a publicar 3 monografías sobre estos temas, que son las que aparecen en pantalla. La mirada de las mujeres en la sociedad de la información en 2007, los medios de comunicación con perspectiva de género en 2008 y las mujeres y los medios de comunicación, una mirada de 20 años en 2009. En 2008 firmé como directora un contrato con el Ayuntamiento de Álora para realizar una encuesta diagnóstico, corregir los impresos de la corporación y realizar un decálogo sobre el uso igualitario del lenguaje y de la imagen para el personal del Ayuntamiento. En 2012 firmé un contrato entre la UMA y la Universidad de Jaén para la realización de la guía para un uso igualitario y no sexista del lenguaje y de la imagen de la Universidad de Jaén. Y también impartí una serie de cursos a profesorado y a PAS de la universidad. 2 años más tarde, la Unidad de Igualdad de la Universidad de Málaga me contrató para que hiciera la guía orientativa para el uso igualitario del lenguaje y de la imagen de la Universidad de Málaga. Todas estas guías las podéis tener acceso a través de Internet. En 2018, el profesor Carriscón de Esquivel y yo gestionamos un convenio específico de colaboración entre la Universidad de La Laguna y la Universidad de Málaga para el proyecto Lengua y Prensa. Estamos trabajando con el Laboratorio de Comunicación de la Universidad de La Laguna, que nos ayuda en la hemeroteca virtual de las lenguas de España, que llamamos EVIDE, que es un instrumento de investigación, una base de datos que recoge noticias extraídas de los distintos medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales que están relacionados con las lenguas de España. Es una herramienta que nos permite hacer búsquedas parametrizadas sobre asuntos relacionados con las lenguas de España y se pueden construir corpus que sirven de base para investigaciones científicas. En 2018 firmé un contrato para la confección de la guía para un uso igualitario del lenguaje y de la imagen en la Diputación de Huelva. Y también hemos realizado un decálogo e impartido una serie de cursos al personal administrativo y a periodistas. En 2019 firmé un contrato entre la Universidad de Málaga y el Instituto Andaluz de la Mujer para realizar la guía Piensas como hablas, que es una guía didáctica para educación secundaria, ciclos formativos y bachillerato, porque no había ningún material para este tipo de alumnado. Por último, en 2020 participé en un convenio de colaboración entre la productora Toulouse y Mi Calma y la Universidad de Málaga. El proyecto, dirigido por Raúl Cremades, ha culminado en la realización de un largometraje documental para Radio Televisión Española que se titula La Reina de las Nieves, vida y letra de Carmen Martínez Aite. Por otra parte, dado que soy vicepresidenta y secretaria de la Fundación Alonso Quijano y miembro del Patronato Ejecutivo y coordinadora académica desde su constitución en el año 2000, en 2005 promoví un convenio de cooperación entre la Fundación Alonso Quijano y la Universidad de Málaga, que duró hasta 2013. En 2014 gestioné un nuevo convenio marco de colaboración entre la FAC y la UMA, que es el que está vigente en la actualidad. Los fines de esta fundación son el fomento de los hábitos individuales y sociales de la lectura, la contribución a mejor conocimiento y uso del idioma español y la realización de actividades culturales, educativas y sociales, siempre con la perspectiva de género. Bien, gracias a estos convenios pues hemos realizado tantísimas actividades que solo voy a nombrar algunas. Por ejemplo,
los 7 cursos virtuales que se llamaron Cómo leer la publicidad, los 11 seminarios internacionales de lengua española y medios de comunicación, y bueno, toda una serie de conferencias, y también, por ejemplo, una beca de colaboración para los jóvenes periodistas, y también una serie de publicaciones, ahí he puesto algunas, las más relevantes, todas con temas de perspectiva de género. Estos 2 convenios nos han posibilitado también hacer una cosa muy interesante, que es dar a conocer todos los proyectos que tiene la Fundación, tanto sociales como culturales, hacia el exterior. Lo hemos dado a conocer en la Universidad de Málaga y hemos captado a muchísimo voluntariado, o sea, alumnado que se ha emocionado con la Fundación y que ahora forma parte de ella, ¿no? Os nombro algunos proyectos, por ejemplo, Mejora con los libros, que es una campaña de fomento de la lectura en menores hospitalizados, o Español para inmigrantes, que es una enseñanza personalizada para inmigrantes que residen en Málaga, son totalmente gratuitas las clases, la revista Mi Biblioteca, el concurso de fotografía de momentos de la lectura, el calendario de la lectura, las actividades de formación que hacemos, concursos, conferencias, etcétera, los libros para el mundo, que es envío de libros a países que tienen menos recursos que tiene España, un sello editorial que tenemos para nuestras propias publicaciones, VG Ediciones, las mini bibliotecas, que es un préstamo libre y gratuito de libros, libros usados que ponemos en los espacios donde se nos piden, para fomentar, obviamente, la lectura. Bien, la verdad es que la labor de nuestra fundación pues, ha sido reconocida bastante, os nombro algunos premios, por ejemplo, el Premio Málaga Joven de 2013 de la Junta de Andalucía por la modalidad de Solidaridad y Acción Social, o el Premio Bibliotecario de Honor 2015 de la Asociación de Bibliotecarios Valencianos, el Premio Nacional Fomento de la Lectura en 2015, el reconocimiento del Ayuntamiento de Málaga en 2015, el Premio Feria del Libro en 2016, el Premio Málaga Voluntaria en 2017 por la promoción de la cultura, y el último, que además es que nos lo dieron ayer mismo, ha sido el Premio Andalucía Más Social. Realmente nos lo dieron en 2020, pero por la COVID pues, no se ha podido entregar hasta ayer mismo. Bien, transferencia, hago muchísima de formación al sector público y lo quiero subrayar. Como experta en el uso no sexista del lenguaje y de la imagen, pues he participado como creadoras de contenidos y docente en cursos virtuales para el sector público y privado y he participado en proyectos de modalidad e-learning en igualdad de género. Llevo más de 20 años realizando transferencia a través de la participación de cursos, talleres formativos presenciales y online al público más diverso. Diputaciones por todas partes de España, ayuntamientos de todas partes de España, el Instituto Andaluz de la Mujer en su distinta sede andaluza, distintas federaciones, distintas asociaciones, el Instituto de Administración Pública también en distintas ciudades españolas, al Colegio Oficial de Psicología de Andalucía, a distintas empresas como Euroforma, Academios, EMASA, Gestrisam, Merca Málaga, Cipadán, etcétera. A los medios de comunicación he dado cursos tanto a Radio Televisión Española como a Canal Sur Radio y Televisión. Y también, bueno, he dado docencia también internacionalmente. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana cuenta conmigo todos los años para dar formación a periodistas. Bueno, y muchísimos cursos más. Considero también transferencia lo que hago en los medios de comunicación. Hago una gran labor divulgativa. Me llaman como experta para hablar de los temas sobre los que más he publicado, lenguaje deportivo, lenguaje político y sobre todo lenguaje igualitario. Tanto tengo intervenciones en prensa, radio y televisión y últimamente pues he hecho mucho, por ejemplo, relacionado con este artículo que os digo de la gordofobia. Y bueno, para no excederme, os doy las gracias y ahí tenéis mis datos de contacto, mi correo electrónico salazar@uma.es. La página web dimuprem.com estará en unos días disponible porque estamos justo ahora mismo terminándola. Pero ahí aparecerá con mucho detalle todos los proyectos y todas las cosas que vayamos haciendo, tanto mi equipo como yo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Susana. La verdad es que me deja sin palabras. Luego te preguntaré algunas cositas. No quiero interrumpir, pero es un claro ejemplo de esa continuidad en una línea de investigación y de transferencia y que es posible, ¿no? Desde este ámbito. Enhorabuena. Sí. Gracias. Pues Blanca Montalvo, cuando quieras. Bueno, qué palo tener que hablar ahora después de la catedrática Guerrero y toda su larga trayectoria y fascinante. Yo también he anotado algunas cosas que le quería preguntar después, pero bueno, voy a intentar defenderme como pueda. Bien, como comentabas tú antes en la presentación, Laura, en efecto, yo soy profesora en la Facultad de Bellas Artes, soy artista en activo
y así es como me defino, como artista, como profesora y como comisaria, que es otra de las labores que hacemos casi por las circunstancias más que por otros eventos. Ahí voy a poner el reloj que no se me pase el tiempo, que yo me pongo a charlar. Me he centrado en un proyecto que tenemos en este momento porque creo que es tan mestizo y tan diverso que creo que es interesante dedicarle un poquito de tiempo. Como decías, aunque pertenezco a la Facultad de Bellas Artes, al Departamento de Arte y Arquitectura, yo estoy inserta dentro de un grupo de investigación que se llama Diana, porque ya se intentó que se llamara así, pero es de diseño de interfaces avanzados y donde casi todos los compañeros son de telecomunicaciones. Ahí hay un esquema que tenemos en la página web del proyecto donde se especifica qué es a lo que se dedica el grupo de investigación, con proyectos del Ministerio y sobre todo proyectos europeos, que son los que más trabajan. Abajo os he puesto el Congreso de Interacción que estamos desarrollando en estos momentos, soy parte del comité local y sobre todo lo he puesto porque en esa labor de interacción humano-máquina y realidad virtual, la parte más árida de la tecnología encuentra una conexión con la parte más plástica de las bellas artes, que tienen ese nombre tan antiguo, pero siguen siendo vigentes. En esta ocasión, además, en el Congreso de Interacción ha habido un intento porque volvieran a entrar proyectos relacionados con la práctica artística, el diseño interactivo, el gendering, me refiero a relacionar no solo la parte de programación, sino todo aquello que tiene que ver con la tecnología y destacando especialmente la parte de género, tanto en la producción de las personas que participan como en cómo se enfoca la programación, que es increíblemente, seguro que la profesora Guerrero lo dice, es increíblemente importante a la hora de ponernos a programar para que las cosas sucedan y generen cosas, ¿no? Entonces, aunque participo dentro de este grupo, en estos momentos estoy en un proyecto de investigación interuniversitario con otros compañeros, aquí os he puesto, se llama, nos lo dieron hace un par de años en un proyecto del Ministerio, Cuerpos Conectados, Arte y Cartografías Identitarias en la Sociedad Transmedia. Nosotros en realidad lo pedimos antes de la pandemia y tratábamos de entender qué es lo que pasa en esta realidad tecnológica, digital, virtual y de pantallas. No creo que hayamos tenido nada que ver, pero es que luego se hizo increíblemente importante el estudio de eso que nos estaba pasando cuando todo nuestro mundo se quedó recogido en estas pantallas a través de las que nos comunicamos. Aquí he destacado algunos de los conceptos fundamentales que tratamos de estudiar: la autorrepresentación, la construcción de la identidad y el impacto social. Y aunque es un grupo básicamente de artistas y diseñadores, lo intentamos estudiar desde tres perspectivas. Por un lado, la producción artística, con la investigación y la divulgación. Con la parte de la investigación hemos creado esta página web, que es un archivo online abierto, donde se recogen proyectos artísticos realizados por artistas iberoamericanos en los que tratan de determinados temas relacionados con el cuerpo, la identidad. Hemos hecho una serie de categorías: activismo, autorreferencialidad, conectividad, cuerpo, extimidad, género, identidad o sexualidad. Como todos esos límites o esos bordes, esas fronteras que tienen que ver con las etiquetas que nos colocan, están cada día o más móviles o más difusas, quizás sí, o quizás están todavía reforzándose un poco más. Estamos en esa frontera donde no siempre las cosas son lo que nos gustaría o lo que se hubiera soñado que llegaran a ser. Entonces, en esta base de datos hay información sobre proyectos artísticos, descripciones de estos proyectos, enlaces a las páginas web de los artistas, pero también hay artículos publicados, hay exposiciones que referencian otras obras. Es como una gran base de datos, un Aleph en el que podemos entrar y conocer qué se trata de esto y queremos que sea un espacio donde los jóvenes investigadores puedan acceder y consultar y también que se vaya ampliando con el tiempo. Lo acabamos de publicar este año. Otra de las partes que tiene el proyecto es la exhibición de proyectos artísticos que tratan estos temas, y aquí intentamos hacer otra reivindicación de ese concepto, que si ser mujer a veces en la investigación es difícil, en el arte también lo es mucho más, sobre todo cuando el arte, que es uno de los negocios que mueve más miles de millones en el mundo, uno de los grandes, el artista es siempre la figura que en muchas ocasiones no es pagada, que menos se respeta, y parece que el dinero va por un lado y la producción artística va siempre por otro.
En esta ocasión entendemos también estas prácticas artísticas como experimentación sobre esos temas que hemos tratado. La última exposición, que acabó hace unos días, estaba en el Centro de Tecnología de Zaragoza, en Etopía. Salió hace poco, también nos hicieron un documental en Metrópolis, con lo cual las madres de todas están muy felices porque hemos salido por fin en la tele, eso es al fin y al cabo lo que importa. Y hemos hecho también una publicación que se puede comprar ya, relacionada con la exposición. Es una publicación independiente donde hay otra serie de capítulos en los que volvemos a reflexionar sobre este tema, qué es la identidad, cómo nos vemos y cómo nos ven. Y relacionando con eso, que es parte del proyecto, ahora había una parte que me pareció muy interesante de la propuesta que habéis hecho de presentación, que es de lo que yo conozco, de lo que yo sé, en lo que yo trabajo, ¿qué le puede servir a la empresa? Entonces, ahora estamos desarrollando 2 tareas. Una es con un grupo de compañeras de aquí de la Universidad de Málaga y con una ayuda que salió el año pasado. Estamos haciendo un videojuego en el que estamos tratando de empoderar la figura de la mujer, pero más que empoderar, que es una palabra un poco fea y parece que tienes que empujarla. Lo que tratamos es de que la mujer en los videojuegos, no la que juega, sino también la que es representada, tenga otra estética, se parezca a otras realidades y que esos videojuegos pueden ser jugados por niños o por niñas, no tiene que ser solo una sexualidad del target de aquella que seleccionas, que se parezcan más a las compañeras que tienen los compañeros al lado y no a Lara Croft o a esos otros personajes hipersexuados, ¿no? Entonces estamos ahora trabajando en este proyecto con una empresa de videojuegos de aquí de Málaga. Y otra de las tareas en las que estamos realizando consultorías que van más allá de lo que parece que sea el ámbito básico del arte es, y dentro de esa idea de cómo ver y cómo ser vistos, perdón, esa consultoría que tiene que ver en muchas ocasiones de esta nueva realidad del teletrabajo que afecta, he puesto ahí algunos ámbitos, pero son muchos más. ¿Cómo nos ven? Ahora toda la gente, los que estén conectados en cualquier momento, porque esto se queda en redes y ya está para siempre, está toda, mi habitación está disponible, lo que tengo, las fotos, el desorden, esa exhibición increíble de información puede hacernos terriblemente frágiles. Porque si antes hablaba de lo importante que es tener conocimientos de lecturas y ser grandes lectores, y por supuesto totalmente de acuerdo, hay otra cosa que es todavía peor porque no se tiene todavía conciencia de ella, y es que vivimos en un mundo donde estamos rodeados de imágenes y no sabemos leerlas, ni las que vemos ni las que producimos. Estamos produciendo imágenes, los adolescentes y los preadolescentes están produciendo imágenes cuyos significados no conocen, pero que se acostumbran a conocerlos y a utilizarlos. Entonces, tratar de educar en esa medida no solo a franjas de edad muy jóvenes, sino también más adultas. ¿Qué significa que tú me veas de esta manera o que tú te exhibas de esta otra? Pues voy a parar. Por ahí es por donde estamos ahora. Ya está, no tenía más pensado, no sé si habrá preguntas. Blanca, muchísimas gracias. Muy, muy interesante y, por supuesto, muy conectado también a la parte de Susana, es decir, de cómo, ¿no? Lenguaje, arte, todo para reivindicar, ¿no? Y bueno, no me quiero entretener, pero el sector del videojuego es tan potente que espero que ese proyecto tenga muchísimo éxito. Gracias, nosotras también. Sí. Pues nada, damos paso a Ascensión Mazo de Languita, cuando quiera. Muchísimas gracias. En primer lugar, quería agradecer a la organizadora la preparación de este workshop en el que tantísimo estoy aprendiendo. Mi investigación se ha centrado en la cultura musical en el mundo hispánico a inicios de la Edad Moderna, estudiando aspectos como la producción y difusión de pequeños libros utilizados para aprender música o el rol de la música en ceremonia urbana a través de la utilización de herramientas tecnológicas y fuentes y metodologías propias de disciplinas como la historia del libro, la antropología cultural, la historia de la cultura popular o los estudios de género. Una de mis líneas de investigación es el análisis de las prácticas musicales de las mujeres en el mundo ibérico renacentista. Y para llevar a cabo esta investigación trato de utilizar la perspectiva de la vida cotidiana y explorar espacios
en que los límites entre lo público y lo privado se difuminan, como por ejemplo los conventos de monjas y su contribución a la vida musical o al paisaje sonoro de una ciudad. También trabajo con documentos escritos que recogen prácticas orales, como por ejemplo documentos inquisitoriales, que hablan de prácticas musicales de las que no se conserva evidencia escrita. Otra línea de investigación relacionada con esta es el estudio de la transmisión de repertorio de música folclórica española en el siglo XX, puesto que creo que la tradición oral es una cuestión clave que debe tenerse en consideración para desafiar el fenómeno de invisibilidad de las mujeres en la historia de la música. La actividad de investigación relacionada con la transferencia del conocimiento que he realizado en los últimos años se ha llevado a cabo en el marco de una serie de proyectos tanto nacionales como europeos y estadounidenses. Mencionaré algunos ejemplos. He trabajado como coordinadora de desarrollo tecnológico de 2 bases de datos online de acceso abierto, Libros de Polifonía Hispana, un catálogo que conjuga libros de música, investigación musicológica y herramientas digitales, y Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, que incluye una colección de más de 20.000 canciones tradicionales recopiladas en papel a mediados del siglo XX a través de trabajo de campo realizado en miles de localidades españolas con la participación de sus habitantes. Esta plataforma está teniendo un enorme impacto sociológico, puesto que está conectada con redes sociales que permiten establecer un diálogo y un enriquecimiento mutuo entre investigadores y descendientes de los informantes que aportaron las canciones. Además, la plataforma está siendo utilizada por docentes, por intérpretes de música folclórica, y ambas bases de datos, que están en continuo crecimiento, son el resultado de 2 proyectos de I+D del Plan Nacional que se han sucedido en el tiempo, adscrito a la institución Milà i Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona, que fue mi lugar de trabajo durante 6 años. También he trabajado en el proyecto europeo Urban Music and Musical Practices in 16th Century Europe. Además de difundir su actividad a través de un blog, diseñé una base de datos pendiente de publicación y una aplicación sobre conventos urbanos y redes musicales en la Barcelona de la temprana edad moderna. Individualmente y como resultado de una beca postdoctoral que me concedió la Biblioteca del Congreso en Washington, desarrollé una aplicación que presenta el itinerario del etnomusicólogo norteamericano Alan Lomax por España, grabando música folclórica por numerosas localidades entre 1952 y 1953. Cada localización está conectada con el audio de un ejemplo de la música grabada allí, una imagen perteneciente a la colección Lomax en la Biblioteca del Congreso y un enlace a la información completa que inserté en la base de datos de música tradicional que he mencionado antes. Bien, el objetivo de esta aplicación es hacer los datos más visuales y accesibles no solo a investigadores, sino también a una audiencia más amplia fuera del ámbito puramente académico. Este proyecto fue elegido como ejemplo de Digital Scholarship por la División de Iniciativas Digitales de la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. Por último, y con respecto a servicios a empresas e instituciones, desde 2017 trabajo como adjunta a la dirección del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, que entre otros reconocimientos ha recibido este año el premio GEMA, el premio de la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua, al mejor festival del año. La experiencia concreta de transferencia de conocimiento en la que me gustaría centrarme hoy es la relacionada con el proyecto Mujeres y Redes Musicales en Granada, Diálogos entre Pasado y Presente, financiado por el programa Proyectos de Investigación del Media Lab del Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada y que estoy desarrollando en este 2021. El equipo está formado por 2 musicólogos senior, Tess Knighton, profesora emérita de la Universidad de Cambridge y catedrática de investigación de ICREA en la Universitat Autónoma de Barcelona, y Juan Ruiz Jiménez, que es un musicólogo miembro de la Academia de Bellas Artes de Granada. Y también pertenece al equipo un experto en humanidades digitales, Mauricio Toscano. El objetivo de este proyecto es desafiar la invisibilidad de las mujeres en la historia de la música a través del análisis del rol desempeñado por estas en la configuración de redes musicales en Europa desde la Edad Moderna hasta la actualidad. Se presta especial atención a redes que incluyen mujeres y música del mundo ibérico, tomando además la ciudad de Granada como un paradigma
que pueda ser expandible en futuros proyectos al marco europeo. Este proyecto está desarrollando un sistema de información web para el almacenamiento estructurado, la visualización y el análisis de los resultados del trabajo archivístico, con el propósito de proporcionar a la comunidad investigadora y a la sociedad en general diferentes elementos de un complejo mosaico de actividades musicales interrelacionadas y a las que contribuyeron las mujeres. El proceso de configuración del modelo de datos del sistema de información web se alimenta del análisis archivístico de una variedad de fuentes documentales, tanto impresas como manuscritas, lo que requiere una combinación pionera de metodologías musicológicas con otras utilizadas en una variedad de disciplinas humanísticas, como la historia del libro, la historia de la cultura popular, la teoría cultural, los estudios de género, la historia de la religión o las humanidades digitales. Trazos de estas prácticas de mujeres en periodos como la temprana edad moderna se encuentran frecuentemente en fuentes que no son propiamente musicológicas y solo son detectables a través de las llamadas aproximaciones indirectas u oblicuas. Este proyecto incorpora además las tecnologías digitales en el área de la musicología como un medio para reflexionar sobre la investigación musicológica en general y transferir el conocimiento a ámbitos no solo académicos, sino también no académicos que puedan contribuir también a generar conocimiento en línea con la idea de ciencia abierta. Se está configurando un entorno virtual de investigación que funciona a varios niveles. Por un lado, promueve la colaboración académica y por otro lado, impulsa la diseminación inmediata de los resultados de la investigación a investigadores y al público en general. Además, promueve la participación y la contribución de los usuarios con los objetivos científicos del proyecto. Este entorno virtual de investigación funcionará como un modo de reunir a través de la tecnología diferentes elementos de este mosaico de actividades musicales de las mujeres hasta ahora prácticamente invisibles. Y finalmente en septiembre celebraremos un workshop que reunirá a una veintena de investigadores del ámbito internacional con el objetivo de evaluar el progreso del proyecto, presentar la plataforma virtual en la que estamos trabajando, promover colaboraciones e impulsar la posterior expansión del proyecto al marco europeo. Y nada más, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Ascensión. Creo que le has puesto una bellísima melodía a esta reivindicación con una investigación súper interesante y bueno, que tenemos el privilegio de conocer, porque no es fácil, ¿no?, de que se conozca y que trascienda este tipo de investigaciones tan profundas que luego al final pues, quedan en una base de datos en la que tienen acceso ciertas personas, no todas quizás las que deberían, para que trascendiera más a nivel social, pero sin duda son unos proyectos enormes y súper bonitos y muy necesarios. Muchísimas gracias. Pues Marina, cuando quieras. Ahora mismo. Segundillo, le doy a compartir pantalla. Pues nada, buenas tardes. En primer lugar, como no, dar las gracias, agradecer a la organización de este workshop el permitirme participar en él con investigadoras como las que me han precedido, que pues es un auténtico honor y satisfacción para mí. Yo actualmente, aunque mi formación la he recibido en Granada y realicé el doctorado aquí en esta universidad y también la licenciatura, actualmente me encuentro en la Universidad de Málaga. Como la actividad investigadora, tal y como en un principio Laura en la presentación ha comentado, pues es verdad que es muy multidisciplinar. En esta ocasión lo que me quiero centrar es en una nueva línea que se está emprendiendo de cómo conocer la historia para luchar contra la violencia de género. Específicamente, en los últimos tiempos lo que me estoy dedicando es a estudiar el derecho y la literatura. Cómo se refleja en la literatura la violencia contra la mujer. Pues la narrativa lo que constituye es una importante fuente del conocimiento para analizar esta problemática tan de actualidad.
La cuestión es que entre la mayoría de los juristas se olvidan de esta fuente del conocimiento, a pesar de que no la podemos despreciar para conocer nuestro derecho histórico. Partimos de la idea de que el conocimiento de la historia de la mujer, sin lugar a dudas, pues lo que constituye es uno de los capítulos más relevantes de nuestra historia, de la civilización, y de ahí la necesidad de profundizar en su conocimiento. Además, también es uno de los más atractivos y también sugestivos y que despierta mayor interés. Nosotros en nuestras investigaciones pues hemos partido, como es muy reiterado, de esa Europa, de la Baja Edad Media, en el que la mujer pues se le calificaba con ese término de imbecilita, ¿no? Entonces, ¿cómo se justificaba su fragilidad por pertenecer a ese género femenino? Eso se ha traducido en como a lo largo de toda nuestra historia han recibido pues, un tratamiento legal diferente al del hombre, tanto en los aspectos civil como el penal. Siempre se reitera que se restringe su capacidad de obrar, así como su capacidad jurídica. En esa serie de argumentos, pues se apoyan todos los razonamientos para mitigar pues, cualquier tipo de pena punitiva, lo que al final desencadena por una pena absolutamente arbitraria. En la literatura así se refleja, especialmente en la literatura del siglo de oro, se relata tanto en novelas de Cervantes como también de María de Zaya, escritora del siglo a caballo entre el siglo XVI y XVII, cómo se cometen de forma continua delitos contra las mujeres y quedan impunes para la justicia. Esos conocimientos en el ámbito de las humanidades, del derecho, pues lo que ocurre es que en muchos casos no salen de artículos en revistas muy prestigiosas, etcétera, pero queda circunscrita a un público escaso que tenga acceso a esa lectura y le interese. En consecuencia, lo que decidimos participar por parte de la Universidad de Málaga es en un proyecto educativo, que era el proyecto educativo de Espiens, para transferir esos conocimientos a los jóvenes, que son las personas que más necesitan adquirir esos conocimientos para poder lograr nuestra ansiada sociedad igualitaria. A través de ese proyecto educativo, pues nos marcábamos el objetivo fundamental de promover vocaciones científicas, de que los alumnos, tanto de la ESO como del bachiller, despertaran esa inquietud, esa necesidad de estudiar carreras universitarias, a la vez que las adquiríamos centrándonos en el ámbito de la igualdad y de la violencia de género, que adquirieran esos conocimientos y fueran conscientes de la historia que nos precede y del tratamiento legal que ha recibido la mujer a lo largo de nuestra historia. Partiendo de ese conocimiento histórico previo, pues lo que lo hacíamos era traspasar hasta llegar al presente. Y decir, ese es nuestro pasado. Ahora, en la actualidad, nos vamos a cuestionar en el ámbito de las empresas. Nos cuestionábamos, ¿importa ser mujer en las empresas? Le decíamos a los alumnos de bachiller y de la ESO, ¿van a ser más innovadoras las empresas que tienen mujeres? Llegábamos a la conclusión a través de mostrando qué técnicas de investigación íbamos a desarrollar, cómo podíamos saberlo. Como a través de técnicas como de la encuesta, se encontraba demostrado que las empresas son más innovadoras cuando incorporan a las mujeres. En definitiva, esos resultados que alcanzábamos con nuestra investigación se los trasladábamos a los más jóvenes, que manifestaban el descubrimiento de esas formas de investigación que se realizan en la universidad y que a ellos les despertaba esa vocación universitaria que tanto deseaban.
En definitiva, y ya por concluir simplemente pues con una de las afirmaciones que hacía María de Zaya, esa escritora del siglo XVII, que nos decía: dejemos las galas, rosas y rizos y volvamos por nosotras, unas con el entendimiento y otras con la arma, y será el mejor desengaño para las que hoy son y las que han de venir. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Marina. Has puesto un broche final a las ponencias, magnífico, ¿vale? Muchísimas gracias también por tu trabajo y por tu gran labor, sobre todo desde el punto de vista de la educación. Bueno, vamos a dejar hay un tiempecillo de preguntas. Yo tengo también algunas cosillas, y Blanca también apuntaba y espero que las demás también. Pero sí que es cierto que nos comentan por aquí, por el chat, Sí. a quien le damos las gracias por estar conectada. Esther Mena, muchísimas gracias, da su enhorabuena a todas las ponentes. Su pregunta es para Susana, a la cual admira. Dice: ¿crees que es necesaria más sensibilización y más concienciación sobre el uso del lenguaje inclusivo? Porque recursos hay muchísimos, pero creo que en las carreras STEM es necesario incidir aún más en ello, ya que como profesora de la UMA estoy hartita que al entrar en cualquier programa informático tengo que renunciar a mi género y paso a ser usuario, profesor, doctor, coordinador. Tras mis protestas me comentan que tiran de la base de datos y que están así y que se quedan como están. Bueno, yo creo que hace falta más concienciación y más formación, pero no solo en las carreras STEM, en general. Yo me paso la vida, como he dicho antes, haciendo muchas transferencias. Me llaman mucho los medios de comunicación porque como este es un tema tan polémico y cada 2 por 3 hay un acontecimiento que salta la chispa, hay un portavozas o hay un todos, todas, todes o cualquier cosa de esto, y cada vez que hay algo de esto, pues a mí no me para el móvil y tengo que estar hablando constantemente. Entonces, formación tendría que haber en todos lados. En primer lugar, porque la gente no sabe ni siquiera lo que es lenguaje inclusivo. De hecho, yo estoy en un proyecto ahora, estamos hablando intentando recabar las actitudes de la gente. Y la primera pregunta es: ¿qué entiendes que es el lenguaje inclusivo, el lenguaje necesita? Porque al final, por esta parodia de los medios de comunicación, la gente piensa que el lenguaje necesita es decir: buenas tardes a todos y a todas, querido y querida, amigo, amiga, porque todo y todas. Yo no sé si habéis dado cuenta, pero no he hecho ni un solo desdoblamiento en toda mi intervención. He usado un lenguaje tremendamente igualitario. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una desinformación enorme con respecto a esto. Entonces, la gente, mucha gente, tiene ya una aversión hacia el lenguaje igualitario, porque como piensa que es hablar de esta manera, y eso pues se carga el estilo lingüístico, es muy pesado, y yo como profesora de lengua eso no lo puedo defender, porque imagínate que yo doy clase en periodismo, como dices tú, a una persona que se dedica al periodismo, que hablar así, ¿no? Eso es imposible. Entonces, claro, yo cuando hago formación intento explicar que esto del lenguaje igualitario es una cosa muchísimo más amplia, que abarca muchísimas más cosas y que eso de la forma desdoblada es solo una de las estrategias que hay para no abusar del masculino genérico. Una de las muchas, que no es incorrecta, pero que si se abusa de ella es pesada, ¿no? Entonces, claro, es que hay una desinformación enorme, una de prejuicios con estos temas enormes. Entonces, yo creo que falta eso, falta dar información. Ella hablaba de la propia Universidad de Málaga y a veces hay muchas contradicciones porque la Universidad de Málaga, ya os he dicho que hace unos años, en 2013 exactamente, me pidió que hiciera una guía de uso igualitario en lenguaje. Hace un montón de años me pidió que hiciera un curso de formación al administrativo, a la administración, ¿no? El PAS. Luego me habían pedido de otras administraciones hacer cursos al profesorado, que había dado muchísimas universidades con mucho éxito, y se me ocurrió a mí decirlo en la UMA, que iba a dar clase al profesorado de la UMA. Y di un curso, pero se matriculó muy poca gente, y a mí pues me desanimó un poco, y dije, bueno, pues no gustaba mucho en casa de herrero cuchara de palo, ya no lo doy más. Y sin embargo la universidad lo puso al año siguiente, y yo ya me dije que yo no lo he ofertado, y me dijeron: ha sido el curso más valorado de todos los cursos que se han dado en formación. Entonces, lo vamos a seguir dando. Total, que ya lo llevo dando no sé cuántos años. Es decir, porque es verdad que hay que formar, pero claro, a esos cursos tampoco viene mucha gente. Entonces, hay gran parte de la universidad que no se ha enterado. ¿Qué pasa? Pues que yo también he visto, pasando en clase, encuestas de satisfacción y nombre del profesor que te imparte la asignatura, todo es masculino. Y tú dices, manda narices, entra ganas de no contestarla. Y más de una vez algún alumno en masculino me ha dicho: Susana, pone nombre del profesor, ¿qué hago? No contesto, ¿no? Es decir, que la propia universidad a veces cae en esa
contradicciones, ¿no? De por un lado, promover que haya cursos, como ocurre conmigo, promover que haya una guía, pero luego no cuida esos detalles y al final entras en la página web o coges la documentación y está redactada absolutamente masculina, con lo cual parece que las mujeres no estamos ahí, ¿no? O se hace un cartel, como se hizo hace un año, no sé si acordáis, que fue el mismo para toda la Universidad de Andaluza, de la noche de los investigadores, con la foto de un investigador y otro de dos investigadores, y que tú dices, utilizas un lenguaje en masculino y las fotos masculinas. Hombre, por favor, si por lo menos la foto hubiera sido distinta, ¿no? Bueno, que hace mucha falta, estoy contigo, Esther, que hace mucha falta hablar sobre esto y comentarlo, y porque lo que está claro es que la realidad está cambiando. Y entonces el lenguaje tiene que cambiar también. Las únicas lenguas que no cambian son las lenguas muertas. Entonces, ir en contra de nuevos hábitos lingüísticos un poco absurdo. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, sobre todo, como bien dices, ¿no? El no saber. Yo hablo, por ejemplo, por mí, ¿no? Y por el no saber, y sobre todo porque nos movemos ya en distintas plataformas que requieren un tipo sin ir más lejos, ¿no? En Twitter tienes un número de caracteres determinado, existen unas limitaciones, con lo cual y es complejo y toca aprender absolutamente a todo. Toca aprender y quitar prejuicios, porque la gente tiene la idea de que como todo es la forma de doblada, que entonces el lenguaje inclusivo va en contra de la economía del lenguaje, y es al contrario. O sea, salvo esa, la forma duplicada, los demás procedimientos o las demás recomendaciones que se dan casi siempre tienden a eliminar cosas, a hablar de otra manera, redactar de otra manera para evitar los masculinos genéricos. Es decir, que por eso te digo que habría que formar en ese sentido, porque lo que hay es que quitar, más que poner cosas. Muchas gracias. Comentaba también Azucena que una cita estupenda refiriéndose a la cita final de Marina, y que nada, que un lujo escuchar a todas, algo que comparto también. No sé si alguna tenía alguna pregunta. Blanca decía que tenía ahí anotado algo que quería lanzar. Tenemos todavía unos yo me he minutillos. anotado, se me oye ahora sí, yo me he anotado los 10 puntos porque cuando lo ha dicho era como mucho y luego dice, es que todos son imprescindibles, ¿no? Y me ha dado la sensación de que todos eran imprescindibles y sin embargo tan pobremente desarrollados en la historia más reciente, o solo en la historia reciente, ¿no? Ahora que estamos a final de curso corrigiendo TFGs, TFMs, tesis, todo eso, yo me pregunto si hemos sido capaces de insistir en que los estudiantes tengan los cursos especializados de búsquedas bibliográficas y demás. ¿Por qué nunca se nos ha ocurrido que no solo hay que formar a los formadores, sino que a veces somos un poco más lerdos, pues más duros ya para aprender, sino formar directamente a los estudiantes? Que esos cursos no se hagan, si hacemos cursos de higiene y salud en el trabajo, donde nos enseñan qué tenemos que hacer cuando suena la alarma o cómo abrir un extintor, me parecen tan imprescindibles estos cursos de formación para que se nos vaya cambiando un poco el chip a todos, se nos tiene que ir cambiando, pero también específico para estudiantes. Yo creo que tenemos que hablar, ya que estamos las dos aquí por la UMA, y ver cómo lo podemos introducir, porque además creo que cuanto más mestizas sean las educaciones, más interesantes son y más flujos generan. Estaba pensando que esos 10 puntos se podrían enfocar desde el arte, pero seguro que a Extensión también piensa que se pueden enfocar desde los estudios de música, o Beatriz desde los de Marina desde los de Historia del Derecho. No lo sé si es un poco como animarnos a que estas cosas sucedan más y que no tenga que ser eso de, uy, me apunto aquí, ¿qué voy a decir? Porque creo que todavía tenemos esa sensación de, no sé yo si aquí, si este tema toca o... ¿No tenéis a veces una sensación así? Como lo que haces tiene que ver realmente con que seas mujer, o te van a mirar siempre porque seas mujer de una manera diferente. Es que creo que son preguntas difíciles. Sí, yo conforme cumplo años soy más libre. O sea, eso es algo, quiero decirte, yo recuerdo que yo empecé y yo tenía dos currículos totalmente distintos. Era un currículo investigador de lenguaje político, tal, no sé cuánto, que iba a los sesenios, que iba a no sé qué, y un lenguaje de perspectiva, una investigación de perspectiva de género que parecía que era de mujeres, ¿no? Y que en el ámbito feminista se me aplaudía, pero en el ámbito académico no estaba valorado porque los estudios de género no estaban en ninguna parte.
entonces me iban a penalizar. Entonces había un tiempo como que una ocultaba la carrera que hacía, que era realmente mi vocación, lo que más me gustaba, pero esto como que a la hora de opositar o de promocionar no me valía. Pero conforme he ido ganando años, he ido diciendo, voy a hacer lo que me gusta, en lo que creo, en lo que me parece realmente importante, y al final es también por lo que realmente más se me ha conocido. Es curioso, pero es por lo que más transferencia he hecho. Por eso yo soy muy a favor de la transferencia. Es decir, al final, mis trabajos de lenguaje político o mis trabajos de lenguaje deportivo que no son de la perspectiva de género, que son más lingüísticos, no han trascendido tanto. Entonces, aunque a lo mejor me han dado sesenios y todo lo que tú quieras, pero, y a lo mejor, pues he llegado a la cátedra a lo mejor más fácilmente por ahí, pero al final, si tú salgo en Wikipedia, no sabemos por qué alma local me ha puesto, pero ¿por qué salgo ahí? Por la transferencia que hago. Si tú lees lo que hay ahí, lo que hay es lo que hago de género y el premio que me han dado por esta investigación. Es decir, que me estoy encantada de la vida, creo en la igualdad, creo que el lenguaje pasa por todo, es decir, que el lenguaje está en todo, o sea, hay otras cosas que a lo mejor se puede uno, pero es que desde la música está el lenguaje, en la informática está el lenguaje, entonces el lenguaje y la imagen, eso sí que es transversal. Con lo cual, yo misma me he empoderado a mí misma diciendo lo que hago es fundamental, es lo que creo y yo ya no oculto nada. Esto es lo que hay. Muchísimas gracias, la verdad, a todas. Bueno, habéis sido unos grandísimos ejemplos de cómo desde el lenguaje, la música, el derecho, el arte, se puede hacer investigación muy buena, con una gran trayectoria, colaborando con equipos multidisciplinares y orientándose también a hacer esa transferencia, ¿no? Yo, por último, porque ya nos vamos a pasar a la siguiente sesión, a la que os invito también a que, si podéis, continuéis, sí me gustaría pues, que pudierais dar algunos pequeños consejos, aunque bueno, habéis trasladando, ¿no? Alguna idea, pero sobre todo para la gente que se inicia, ¿no? En investigación y sobre todo en la parte más del ámbito de humanidades, ciencias sociales, ¿no? Lo que hablábamos en la trastienda antes de conectarnos, ¿no? Que siempre es como, bueno, como una asignatura ahí pendiente, ¿no? Parece que hay otras áreas del conocimiento que sí lo tienen a lo mejor más fácil, ¿no? Y que yo estoy convencida de que, bueno, habéis sido un ejemplo de que es posible, pero sí me gustaría que trasladarais algunos pequeños consejos, incluso, bueno, qué barrera a lo mejor habría que romper para que la gente incorpore precisamente preguntas y se incorpore la transferencia desde el inicio, no lo deje para cuando ya su carrera de investigación esté avanzada, ¿no? Que es lo que suele ocurrir. Bueno, yo diría que lo primero, cuando alguien empieza a investigar, que se pregunte para qué sirve lo que hago. A mí me parece una pregunta fundamental, porque si tienes una respuesta rápida, vas a tener una transferencia garantizada y vas a tener éxito. Entonces, yo pienso que eso es una pregunta que hay que hacerse desde ya. Muy bien. A partir de ahí también hay que buscarse la vida y saber canalizar. Es verdad que esto dice que lo que no se nombra no existe y esto que vale para el lenguaje vale para los trabajos académicos que hacemos. Y si al final esos trabajos no son visibles, no son citados, no aparecen en los medios, pues es verdad que parece que no existen. Entonces también está un poco en nuestra mano mover esos trabajos. Porque si sirven para algo, van a tener repercusión, pero hay que ponerlos en los sitios adecuados para que tengan esa visibilidad. Muy bien, comparto contigo totalmente el para qué. De hecho, suelo utilizar en algunas, bueno, incluso en las propias reuniones con los investigadores, el que no hay, el éxito de la transferencia es que realmente pues, sea útil. Es decir, que un tercero vea que es útil, no es ni ciencia básica, ni ciencia aplicada, ni humanidades, buscar la aplicación, es decir, es que tiene que ser útil. Ese es el éxito, ¿no? Y por supuesto que tenga ese impacto pues, económico, social, ambiental, etcétera. Muy bien habéis trasladado. No sé si alguna más quiere comentar algo. Para mí de verdad ha sido un placer compartir este ratito con vosotras. A mí, bueno, me parece fundamental la utilidad de la investigación, como planteaba Susana, y en el caso de investigaciones históricas, quizá una idea sea establecer siempre diálogos con el presente, es decir, cómo se relaciona el pasado con el presente y cómo podemos aprender hoy de lo que ocurría en un determinado periodo de la historia, a través de conceptos como, por ejemplo, la oralidad.
A inicios de la Edad Moderna, pues las mujeres no sabían leer y escribir, no podían escribir música, pero eran las principales transmisoras de música, y hoy continúa ocurriendo con nuestras abuelas, nuestras madres. Entonces, establecer este tipo de diálogo a veces es muy fructífero de cara a la transferencia y a la actualidad que puede tener el conocimiento, en este caso histórico. Efectivamente. Muchísimas gracias.